lado Diego Stortini, que es el vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza, por varios temas. Primero, cuál es el balance del año de Milei, la perspectiva de lo que viene, y por otro lado, esto que se dijo del posible libre comercio con los Estados Unidos, en el marco de la tensión con el Mercosur, qué pasa con las exportaciones mendocinas. Diego, ¿cómo te va? Julián Imacio es mi nombre, buenas tardes. Julián, ¿cómo estás? Un Bien, placer. ¿vos? Bien, trabajando y cerrando el año. ¿Viste el discurso anoche? Sí, claro, 2 veces. Hay que estar muy atento y... ¿Dos veces? 2 veces, sí, hay que leer entre líneas todo y mucho de los discursos de la política termina en la política. Hay que ver cuánto de eso termina en la economía real, que es donde vivimos nosotros. Exacto. Me gusta porque vos estás parado en un lugar que yo digo, bueno, lo afectan los números buenos de Milei, que han mejorado la macro, y lo afectan los números malos de Milei, que han empeorado la micro, al menos por ahora, y se pueden levantar, porque eso afecta a las compras, eso afecta a la demanda. ¿Desde dónde la ves? Bueno, ha sido un año complejísimo, porque el proceso de estabilización es algo que venimos reclamando desde nuestro sector hace mucho tiempo. Entonces, desde esa perspectiva y a la espera del índice de inflación de esta tarde, uno tiene mucho más expectativas en el gobierno provincial que la que tenía en enero. Esto en el gobierno nacional, perdón, dijiste provincial. En el gobierno nacional, por supuesto. En el gobierno nacional uno puede decir que hoy todo el ecosistema de los trabajadores y los empresarios se siente más confiado ante un gobierno que cumplió el objetivo propuesto. Esto no quiere decir que el año que estamos empezando viene cargado de una agenda estructural muy fuerte que probablemente sea mucho más desafiante para el gobierno de la nación. Lo separo del gobierno de las provincias porque ahí es otro análisis, ¿no? Bueno, ¿qué análisis haces del gobierno de la provincia? Mira, yo ayer hablaba con alguien que me decía, Cornejo siempre dice que cuando haya una buena macro, Mendoza va a volar. Se está ordenando la macro. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo y qué es lo que vamos a ver para si es que se cumple esa premisa de Cornejo de que vamos a volar en el buen sentido? Bueno, lo separo porque es importante entender que en el desorden macroeconómico que veníamos, tanto el sector público y el sector privado nos hemos adaptado al desorden y ese trabajar en lo fino, ponerse slim fit, ser competitivo, quedó postergado porque la inflación y el desorden macro no lo premiaba. Bien, eso lo sabemos. Este año los empresarios hemos trabajado mucho en salir adelante. La provincia ha hecho su gestión, pero creo que es innegable que tiene una responsabilidad indelegable en la microeconomía. ¿Qué quiero decir? Hay que trabajar con planes sectoriales específicos. Esto no solamente es proponer programas, sino hacer negociaciones con la nación para poder desarrollar nuestro entramado de economías regionales. Okay, entonces no solamente es gas y petróleo. Claro. Mendoza tiene una fortaleza en el ecosistema agroindustrial, productivo y por supuesto el turismo. O sea, vos sentís que el gobierno de Cornejo le está faltando generar las condiciones para que mejoren estas economías regionales. Y en ese debe pones generar mejores acuerdos con la nación. Creo que la negociación, el lobby de la provincia con la nación para poder, por ejemplo, Mendoza tiene un desafío muy grande en materia de infraestructura y logística, que es algo que impacta de lleno en los costos de los mendocinos que estamos saliendo al mundo a exportar y pronto a competir con los europeos y ojalá con los americanos. Pero con la infraestructura logística, de transporte, de comunicaciones, que hoy tiene Mendoza, que está muy retrasada, y bueno, tenemos una deuda pendiente. Pero ahí estamos el gobierno... hablando que en materia vial aún no logramos resolver 2 puntos de la Ruta 40, principal corredor productivo, que si hay un problema en esta temporada, no tenemos manera de sacar la fruta desde el Valle de Uco hacia el Oasis Norte. Pero ahí el gobierno te puede decir, bueno, la plata que tengo de Portezuelo la estoy poniendo en generar infraestructura energética para esas empresas, la estoy poniendo en rutas para mejorar ese debe en el sentido de lo logístico y de las vinculaciones. Te puede responder eso el gobierno de la provincia. Y por otra parte, te quejas de la Ruta 40 y te va a decir, bueno,
¿Qué querés que haga si la Nación no las hace? Y cuando las hizo, las hizo mal. Es una crítica constructiva que tiene que ver con la velocidad del cambio. El gobierno nacional ha puesto toda la velocidad en el cambio macro, sí, y ahora esto obliga a llevar un ritmo de similar característica en toda la resolución de los problemas de la microeconomía y el sector y los sectores de la economía mendocina. No es una crítica generalizada. Yo digo, acá hay que ponerle intensidad a la resolución de problemas, empezando por los más generales, y luego hay un desafío muy grande en Mendoza en la apertura de las cadenas de valor de cada sector para ver dónde estamos necesitando mejora. Diego, perdón, agarraste la curva, cierra la idea. Creo que el desafío es una crítica muy constructiva. Creo que hasta ahora no ha habido necesidad de mayor competitividad sectorial. Hemos tenido un mercado interno que consumía todo lo que hacíamos, tenemos acuerdo con el Mercosur y ahí quedaba todo. Ahora estamos hablando de acuerdos con la Unión Europea, TLC con Estados Unidos y un mercado mucho más grande para nuestros productos y servicios que va a implicar tener muchísima más competitividad sectorial que requiere otra cabeza, ¿no? Obvio. Y no podemos desentendernos, ni la política, ni la élite empresaria mendocina, de la responsabilidad de desarrollar esas estrategias sectoriales. Te quiero hacer, vamos un poquito a Milei nuevamente. Vos decís, hay que resolver la micro, o si no, todo esto que algunos festejan y están descorchando champán, bueno, nos lo vamos a meter en el bolsillo. ¿De qué manera, con qué concretamente tiene que avanzar el gobierno nacional para que vos digas se empiece a resolver la micro el año que viene? Ahora, el gobierno nacional está haciendo la macro. La micro en Argentina representa un gran desafío porque cada provincia, cada región tiene sus características. Yo ahí te pongo la responsabilidad en los líderes y dirigentes locales, tanto de la política como empresariales. Yo no creo que el gobierno nacional pueda tener una mirada homogénea y ahí es donde digo hay que ir a negociar. El gobierno nacional tiene que proveernos las herramientas, sea cual sea la mirada que tenga la economía, para desarrollar las regiones. Baja de impuestos, por supuesto, ayuda, pero hay que resolver los problemas de infraestructura. Mendoza tiene una ruta 7, corredor bioceánico a Chile, intransitable. Entonces digo, ahí hay un llamado, por supuesto, a la nación que nos dé las herramientas, pero también a los dirigentes locales a ir a buscar una solución para ese corredor. No postergar más, no procrastinar más, porque hoy empezamos a entrar en una cancha de muchísima competitividad y cada día que se pierde es un problema. Volviste al tema rutas y no es que esté mal, pero te pido algo más. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el gobierno nacional para mejorar esa micro? Bueno, la micro, yo creo que el gobierno nacional en su mirada económica ha dicho que la va a dejar resolver a los actores. Creo que el planteo de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional es un planteo de una discusión central en Argentina para las economías regionales. Eso es sin duda. Vos me preguntás a mí, bueno, es una discusión que el año que viene, si se da, va a ser fabulosa, ¿no? Vamos a estar discutiendo un régimen de 1970, impuestos creados en los últimos 25 años para redistribuir esa carga de otra manera. Bueno, esa es la labor más importante que tiene la discusión en el ámbito nacional. ¿Qué te gustaría a vos, desde el rol que ocupás y como empresario mendocino, en una reforma laboral para el año que viene? Porque el gobierno ya hizo una reforma laboral, evidentemente, lo dijo anoche Milei, quieren algo más profundo. ¿A vos qué te gustaría? Y de paso te pregunto, ¿a dónde trazás la línea para que la reforma laboral no sea salvaje y no simplemente ganen unos para que pierdan otros? No, por supuesto, sí, acá estamos todos dentro de esta embarcación, nadie se tiene que quedar afuera. Sí, pero algunos están en camarotes de lujo y otros están más cerca de la borda. Lo entiendo, pero cuando vos ves las pymes y las grandes empresas, ya ahí tenés una gran diferencia de cómo trabajar en la reformulación, por ejemplo, de la reforma laboral. O sea, no podés someter a las pequeñas y medianas empresas al mismo régimen que a las grandes empresas. Y esto mismo también se debe dar en los distintos sectores, porque hay sectores que obedecen a una conducta laboral, como el de la tecnología, el de los servicios, y hay otros sectores, como los agropecuarios,
e industriales que responden a otras. Temporalidades, necesidades. Vivimos en un siglo moderno, estamos ante un cambio de época y no podemos asumir que la forma de relacionarnos entre empresas y trabajadores es la norma de 1970. Esto hay que ayornarnos a las épocas que corren. Nadie está hablando de desproteger y sacarle derechos consagrados a los trabajadores, pero claramente este sistema laboral ha llevado a la Argentina a un punto de informalidad en la relación laboral muy grande. No, sí estoy de acuerdo con vos, por eso te preguntaba cuáles son los pormenores de lo que le harías. Pero bueno, está bien. ¿Quiénes van en camarote de lujo? Los empleados formales, porque el informal no va ahí. Claro. Entonces, a mí me gustaría ver una Mendoza con el 100% del empleo en blanco. Yo no sé si el indicador llegará al 50%. En sectores agrícolas, el indicador de formalidad es muy, muy penoso. Pero vos, te puedo meter una ahí, vos decís, ¿quiénes van en camarotes de lujo? El trabajador formal respecto al informal, que no tiene ahí nada. Bárbaro, y estoy con vos. Ahora, ¿sabés quiénes más van en el camarote de lujo? Sí, los empleadores informales. Por supuesto. Que se garjan en los derechos de esos trabajadores y que encima quieren más desregulación. No estoy negando, pero tampoco los podemos juzgar, porque han puesto toda la suya para sobrevivir y dar trabajo. En una contextualización pero por fuera de la ley, 1976. Por fuera de la ley yo siempre te voy a poder juzgar. Bueno, estamos hablando de un país que los senadores llevan $200.000 a Formosa. Creo que ahí está el planteo que hoy la política tiene. No estoy sacándole la responsabilidad al que emplea de manera informal, pero creo que en el contexto que hemos vivido de supervivencia es difícil juzgar. Lo que hay que hacer es trabajar en una Argentina moderna con todos adentro. Diego, te quiero aprovechar porque estoy cerca de las 6:30, pero claro, estaba, viste que uno stalkea a la gente a la que va a entrevistar, estoy viendo tu Twitter, y decís, la realidad del turismo de Mendoza con datos. Ocupación INDEC, enero, septiembre, bla, bla, bueno, no importa, pones que en la ciudad de Mendoza cayó 20%, en el Valle de Uco 32%, en San Rafael cayó tanto por ciento. ¿Qué estás viendo? Una oferta turística a la que le pasa ¿qué? En 2024. Datos del INDEC y una oferta turística sobredimensionada para la demanda que uno puede proyectar en la actual coyuntura. Y esto es un llamamiento, de alguna manera, de nuevo, a todos los actores, al sector público y privado, a trabajar en un diseño nuevo. Mendoza cambió, la economía nacional cambió. Mendoza, guste o no, es percibida como caro. Estamos haciendo un turismo quizás muy enfocado en el enoturismo y la gastronomía. Hay una oportunidad de cara al futuro en materia de promoción y desarrollo de circuitos turísticos que debe ser complementado de nuevo con mayor eficiencia en los prestadores que requieren inversiones para bajar costos que hoy empiezan a tener precios o costos internacionales, como por ejemplo la energía y ojalá salarios muy potentes, pero que sean de real sostenibilidad para el sector. Diego, te agradecemos mucho la charla. No, a vos, Julián, un abrazo muy grande. Que andes muy bien, otro abrazo. Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza. A un año de Milei, ¿cómo le fue a las empresas y qué ven para el 2025?